En esta mañana quiero hablar acerca de la misión que vino Jesús a cumplir en la tierra. Porque a veces nos quedamos con una parte y creemos que la parte es el todo. O a veces no es que simplemente que lo creamos, sino que simplemente nos conformamos con una parte en vez de anhelar el todo. Por lo que desperdiciamos gran parte de la bendición que Dios tiene para nosotros. Y creo que el versículo que mejor resume el conjunto de la misión de Jesús se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y versículo 8. No el Evangelio, sino la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3 y versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haber abierto los ojos de nuestro entendimiento y haberte podido conocer y haber podido experimentar la libertad con que tú nos has hecho libres, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos enseñas a caminar. Oh Dios, queremos pedirte que tú sigas abriéndonos los ojos del entendimiento para que podamos entender tu palabra. Pero sobre todo ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Amén. Que no aumentemos nuestro conocimiento teórico de tu palabra, sino que aumentemos la vivencia de tu palabra, Señor. Oh Dios, que como en la iglesia primitiva seamos conocidos porque vivimos tu palabra, porque vivimos conforme a lo que predicamos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a no ser como los fariseos que ponían cargas sobre los demás, pero que ni con un dedo intentaban mover las cargas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Y te pido, Señor, que una vez más tú tomes control de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Porque yo reconozco mi debilidad, reconozco mi incapacidad, reconozco mi necesidad de ti para poder hablar a tu pueblo. Porque es tu pueblo y no el mío, Señor. Y solo tú conoces las necesidades íntimas y profundas y personales de cada uno de los que van a escuchar tu palabra en este día. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y que a través de mí solo salga tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y por el poder y la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu inmundo, todo espíritu que trae ceguera espiritual. Yo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro este lugar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y te pido, oh Dios, que tú traigas luz a los corazones, que toda tiniebla en este día sea disipada, Señor, y que tu gloria sea vista en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nos remontamos a los orígenes de la humanidad y de todo lo creado, veremos como Satanás no tenía ningún poder, ni controlaba nada, ni tenía autoridad sobre nada. Satanás, siendo el querubín, se rebeló contra Dios y fue derrotado por Dios y expulsado del paraíso, y se quedó sin ninguna autoridad, sin ningún poder para nada. Si leemos el libro del Génesis, en los primeros capítulos nos daremos cuenta que Dios fue el creador de todo. Y Dios en su soberanía delegó su autoridad sobre el resto de la creación en el ser humano. Por tanto, el ser humano era el que tenía el poder y la autoridad sobre la creación de Dios, porque la había recibido de Dios. Y eso seguiría así mientras el ser humano permaneciera en obediencia a la voluntad de Dios. Todos sabemos que el ser humano, en un acto de su libre albedrío, decidió desobedecer a Dios, entregándole de esa manera a Satanás el poder y la autoridad que había recibido de Dios. Por lo que a partir del pecado, el poder y la autoridad sobre la creación le fue traspasado a Satanás, quien a lo largo de los siglos fue tejiendo toda una red de mentiras, de engaños, de pecados, de maldades, de desobediencia
apostasía y de rebeldía contra Dios, con la doble finalidad de que el ser humano no fuera capaz de conocer a Dios y con la finalidad también de acabar destruyendo la obra de Dios. Si estudiamos las culturas antiguas, las culturas precristianas y aún las culturas postcristianas que no conocían el cristianismo, nos daremos cuenta cómo eran culturas totalmente destructivas, en las que se hacían sacrificios humanos, en la que había una total perversión y degeneración. Aún quedan bastantes restos de la historia, por ejemplo, del Imperio Romano, las orgías, las fiestas que hacían, unas fiestas en las que la depravación humana llegaba a límites insospechados. Y toda la degeneración actual que vemos hoy en día no es más que la consecuencia de que la sociedad está tratando de quitar a Dios de la sociedad. Y el ser humano sin Dios no es más que como uno cualquiera de los otros animales que fueron creados. Nosotros somos una creación específica de Dios, con un plan y con un propósito. Y Dios nos creó para tener comunión con Él. Y cuando nosotros nos negamos a tener comunión con Él, nos diferenciamos en muy poco del resto de los animales. Hay una pequeña diferencia, y es que nosotros tenemos la capacidad de volvernos a nuestro Creador y pedirle perdón por nuestros pecados. Nosotros somos conscientes de nuestra personalidad, cosa que los animales no son conscientes de su personalidad. Los animales nacen, crecen, se desarrollan, se alimentan, satisfacen sus necesidades y mueren, pero no son conscientes de su existencia, porque no son seres trascendentes como somos los seres humanos, porque Dios nos creó para tener comunión con Él. Pero si nos damos cuenta, si estudiamos las civilizaciones antiguas y las civilizaciones actuales que no conocen a Dios, nos daremos cuenta cómo son sociedades destructivas. Tenemos ahora en las noticias una muy actual, que es la sociedad islámica. La sociedad islámica realmente no conoce a Dios y es una sociedad destructiva, en la que si no piensas como ellos, te cortan la cabeza o te ahorcan y ya está. Pero no solamente en ese sentido es una sociedad destructiva, es una sociedad destructiva hacia la mujer. La única sociedad que respeta a la mujer es la sociedad basada en los principios de la Biblia. Porque Satanás se ha propuesto destruir la obra de Dios. Así que desde la caída de Adán y Eva hasta la aparición del Hijo de Dios en la escena de la historia, Satanás fue cubriendo la tierra de tinieblas, de tal manera que cuando apareciera el Hijo de Dios en la tierra, no tuviera opciones de llevar a cabo el plan de salvación y no pudiera liberar de la esclavitud a los seres humanos. Porque Satanás, desde el mismo día en que Adán y Eva pecaron, fue informado por Dios de que de la descendencia de la mujer nacería un hombre que le pisaría la cabeza. Y por tanto, Satanás durante toda la historia ha tratado de cubrir las tierras de tinieblas para impedir que lo que Dios le dijo pudiera llegar a cumplirse. Satanás, que es muy malo, no es tonto. Y a partir de recibir la información, comenzó a contaminar toda la creación y a sembrar la tierra de maldad, de corrupción y de iniquidad, a fin de tratar de impedir el cumplimiento del plan de Dios. Por eso, cuando, a pesar de sus continuos intentos de destruir a Israel para impedir el nacimiento del Mesías, y a pesar de sembrar la tierra de densas tinieblas, cuando nace Jesús, Satanás enseguida trata de matarlo, haciendo que Herodes promulgue el asesinato de todos los niños menores de 2 años en Belén. También cuando Jesús va a comenzar su ministerio, Satanás trata de destruirlo a través de las tentaciones del desierto, porque
si Satanás hubiera logrado que Jesús sucumbiera a una sola de sus tentaciones, Dios hubiera tenido que destruirse, porque ahí está la sentencia eterna que dice que la paga o la consecuencia del pecado es muerte, pero no la muerte física solamente. Se refiere a la muerte, a la destrucción en el infierno. La muerte que es consecuencia del pecado no es solamente una muerte en sentido físico, es la muerte espiritual permanente y eterna en el infierno. Por tanto, si Jesús, siendo Dios como era, porque aunque Él no hizo uso de su naturaleza divina durante su vida en la tierra, pero Él era Dios, y si Él hubiera pecado, Dios hubiera tenido que destruirse, no solamente físicamente, sino espiritualmente, y por tanto Satanás hubiera podido ocupar el trono de Dios, que es lo que Él ha pretendido desde su rebelión. Por tanto, creo que queda claro que cuando Jesús se encarna, la tierra está llena de tinieblas, de maldad, de corrupción y de degeneración, que Satanás se había encargado de extender por toda la tierra. Así que, si bien es verdad que la misión en sentido estricto de Jesús era salvar lo que se había perdido, era salvar al ser humano, para poder lograr esto, Jesús tiene que deshacer las obras de Satanás en la tierra para poder liberar a los seres humanos. Pero Satanás, cuando fue vencido en el desierto por Jesús, no se conformó, y durante toda la vida de Jesús trató de impedir que Él obedeciera en todo al Padre. Esto lo podemos ver al final de la tentación de Jesús, como lo relata Lucas. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13. Yo os pido que por favor el primero que lo encuentre, que lo lea en voz alta. Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Me gusta como lo relata Lucas. Dice, se apartó de él por un tiempo. Satanás, después de haber intentado matar a Jesús cuando era un niño de alrededor de 2 años, y después de haber tratado de destruirlo, tentándole con las 3 áreas en las que se basan las tentaciones, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no se queda como un espectador con los brazos cruzados, observando cómo Jesús comienza a deshacer sus obras, sino que, como explica Lucas, Satanás se aparta de Jesús solo por un tiempo. Durante toda la vida de Jesús estuvo en guerra a muerte contra Satanás. Satanás intentando sacar a Jesús del plan de Dios a través de todo tipo de tentaciones, y Jesús liberando endemoniados, sanando enfermos, restaurando a los corazones rotos y sacando a luz las mentiras de Satanás para que las personas pudieran ser rescatadas y restauradas. Los evangelios no nos relatan todas las tentaciones que sufrió Jesús, porque, como dijo Juan, al final de su evangelio, si se hubieran escrito todo lo que hizo Jesús, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían podido escribir. Por eso el autor de la carta a los hebreos nos resume muy bien todas las tentaciones a las que fue sometido Jesús. Y lo resume diciendo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, que podemos pararnos a pensar en qué áreas somos tentados cada uno de nosotros. Pues Jesús fue tentado absolutamente en todo según nuestra semejanza. No hay una tentación que tengamos los seres humanos que Jesús no tuviera. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esta es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Mientras que nosotros sí que sucumbimos a las tentaciones, a veces deliberadamente, a veces cometiendo el acto, y otras veces simplemente con el pensamiento, pero que para Dios es pecado también.
Mientras que nosotros caemos en las tentaciones, Jesús jamás cayó en la tentación. Nunca sucumbió a ninguna de las tentaciones a las que fue sometido por Satanás y los demonios. Pero Jesús no solamente fue tentado para que cayera en algún pecado. Jesús también fue tentado para que no acabara cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Porque ese plan de Dios incluía que Jesús le pisara la cabeza a Satanás. Y ante el conocimiento de que el propósito de Dios para Jesús era que le pisara la cabeza, como Satanás sabía que Jesús era un hombre y que tenía igual que nosotros la percepción del dolor y el instinto de supervivencia, a través de Pedro trató de convencerlo de que no se dejara matar. Y estando en la cruz, todavía intentó sacarlo del plan de Dios a través de las burlas de los presentes que le decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A muchos salvó, a otros salvó, que se salve Él. Aún en los momentos últimos de la vida de Jesús, Satanás trató de sacarlo del plan de Dios. Pero como Jesús sabía muy bien a qué había venido, no se dejó enredar por las tentaciones a las que fue sometido de parte de Satanás. Y desde que comenzó su ministerio en la sinagoga de Nazaret, estuvo deshaciendo las obras de Satanás, estuvo liberando endemoniados, sanando enfermos, sanando a los quebrantados de corazón y poniendo en libertad a los oprimidos por el diablo, llegando a su enfrentamiento con el principado de las tinieblas al punto culminante en la cruz. Y estando Jesús en la cruz, las tinieblas creyeron vencer, porque creían que habían logrado el objetivo que llevaban aproximadamente 30 años intentando. Desde el asesinato de los niños menores de 2 años en Belén, Satanás intentó matar y destruir a Jesús. Así que cuando los demonios y todas las huestes espirituales de maldad vieron a Jesús colgando de la cruz sin posibilidades de escapar de la muerte, comenzaron a celebrar la victoria, llenando de tinieblas la tierra. Y llenaron de tinieblas la tierra precisamente en las horas en las que más luz debía de haber en la tierra, ya que las tinieblas llenaron la tierra de tinieblas, valga la redundancia, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Mientras Jesús estuvo vivo, colgado de la cruz, las tinieblas no entendían realmente lo que estaba pasando y comenzaron a celebrar su victoria. Pero poco antes de las 3 del mediodía, de la tarde mejor dicho, Jesús entregó su espíritu al Padre muriendo. Y en ese momento se materializó lo que muy bien explica el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Vamos a leerlo, Colosenses capítulo 2 y versículo 15. Ya sabéis que cuando lo encontréis, por favor, leerlo en voz alta. Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La sorpresa que se llevaron las tinieblas fue mayúscula. En el momento de la muerte de Jesús se materializó la victoria definitiva de Jesús sobre las tinieblas, porque Jesús había logrado vivir toda su vida en absoluta obediencia a Dios, sin apartarse del plan de Dios para su vida ni un solo milímetro. Había logrado mantener su victoria sobre las tinieblas desde su nacimiento hasta su muerte, y por tanto su muerte no podía ser su derrota como pensaron las tinieblas, sino que era su victoria definitiva, porque al no suponer su muerte el pago de ningún pecado suyo, podía usarla como moneda de cambio para pagar el precio de nuestra libertad. Jesús vino para deshacer las obras de las tinieblas. Y hemos visto que desde el principio de su ministerio hasta
su absoluta victoria en la cruz, se dedicó en cuerpo y alma a cumplir su misión, liberando endemoniados, sanando enfermos, sanando a los quebrantados de corazón, dando vista a los ciegos y poniendo en libertad a los oprimidos por el diablo. Pero, ¿qué ocurrió cuando Jesús ascendió a los cielos? ¿Se acabó su trabajo de deshacer las obras de las tinieblas? No. Porque aunque Jesús venció en la cruz y obtuvo una victoria definitiva, esto es más o menos, salvando las distancias, esto es más o menos como cuando en la Segunda Guerra Mundial los aliados lograron el desembarco de Normandía. Todos los historiadores coinciden que esa fue la victoria del ejército aliado. Sin embargo, las batallas más cruentas en las que se derramó más sangre fue a partir del desembarco de Normandía hasta la rendición en Berlín. Pues Jesús obtuvo la victoria definitiva en la cruz del Calvario, pero las tinieblas siguen ocupando la tierra y Jesús tiene que seguir deshaciendo las obras de las tinieblas hasta que se materialice de una forma definitiva en su regreso a la tierra, su victoria. Pero si Jesús ascendió a los cielos, ¿cómo puede seguir deshaciendo las obras de las tinieblas? Pues la respuesta es sencilla. Jesús sigue haciendo su obra de deshacer las obras de las tinieblas a través de la iglesia. La iglesia, mientras Jesús no regrese a la tierra en su segunda venida, somos la boca de Jesús, somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús. En definitiva, somos el cuerpo de Jesús. Y por tanto la iglesia está llamada a ser la continuadora de la obra de Jesús. Jesús quiere que a través de la iglesia seguir liberando a los endemoniados, seguir sanando a los enfermos, seguir sanando a los quebrantados de corazón, seguir devolviendo la vista a los ciegos y poniendo en libertad a los oprimidos por el diablo. Quizás al oírme decir todo esto que estoy diciendo pienses, entonces, ¿por qué no vemos en la iglesia liberaciones, sanidades y milagros? Si Jesús sigue haciendo su obra a través de la iglesia. Pues quiero decirte que si te ha venido esta pregunta a la mente, debo de decirte que no es totalmente cierto. Yo te invito, os te voy a hacer una invitación muy apetecible, yo te invito a que te vayas a vivir en un país donde el evangelio es perseguido. Y estate dispuesto a vivir en esas condiciones y a pagar el precio de la persecución. Y verás en la iglesia milagros, sanidades y liberaciones. Porque son reales. Nosotros conocemos, por ejemplo, un matrimonio cubano que en este momento está sirviendo a Dios en Antequera y en Málaga. Pero ellos decían que cuando su hijo se ponía enfermo, no tenían recursos para poder acudir al médico. Y la única solución que tenían era orar. Y vieron muchos milagros en sus vidas. Cuando no tenían posibilidades de conseguir alimentos, lo único que les quedaba era orar. Y Dios proveía de alimentos. Así que es la persecución un requisito imprescindible para que Jesús, a través de la iglesia, siga deshaciendo las obras de las tinieblas. No, la persecución no es un requisito imprescindible. Pero os digo que en medio de la persecución se dan las condiciones adecuadas para que el poder de Dios pueda manifestarse con libertad en medio de la iglesia, por las circunstancias y las condiciones en las que viven los cristianos. Porque los cristianos en un país donde el evangelio es perseguido viven de verdad el evangelio. No viven una religión, no practican una religión, no van al culto y eso es toda su vida cristiana. Viven de verdad las 24 horas del día conforme a los principios bíblicos y por tanto Dios se manifiesta entre ellos. La persecución nos ayuda
a vivir conforme a los principios bíblicos por varios motivos. Voy a poner solamente 2 ejemplos para que nos demos cuenta de cómo la persecución nos ayuda. El primer ejemplo es, tú piensas que tu familia que no es convertida descubren tu fe. Y si tu familia que no es convertida descubre tu fe, entre tu familia probablemente haya alguien que te denuncie. Y si eres denunciado, acabas en la cárcel o en el peor de los casos condenado a muerte. En estas condiciones yo te pregunto, ¿con quién preferirías estar? ¿Con tu familia o con tu familia de la fe? Yo no sé vosotros, pero yo preferiría estar con mi familia de la fe, que sé que no me van a delatar y por tanto no me van a apresar. Por tanto, la persecución nos lleva a cumplir el principio bíblico de que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La persecución nos lleva a vivir conforme al principio bíblico de anhelar la comunión con los hermanos. Por tanto, a través de la persecución cumplimos mejor el principio bíblico de tener comunión los unos con los otros, de no dejarnos de congregar. Esto lo vemos claramente en la iglesia del primer siglo. A mí hay una escena que me parece muy ilustrativa. Después de que, y esto ocurre varias veces, pero después de que Pedro y Juan son azotados por el concilio, por predicar el Evangelio, no se van corriendo a sus casas como haríamos nosotros, a que nuestra querida esposa, nuestro querido marido, nos cure las heridas y nos mime un poquito. Cuando salieron del concilio, recién azotados, se fueron donde estaba la iglesia reunida. Porque ahí es donde realmente podían sentir la presencia de Dios. Pedro, cuando fue detenido por Herodes para ser ajusticiado, él estaba esperando que lo condenaran a muerte, porque poco tiempo antes Herodes había hecho lo mismo con Santiago y lo había matado. Pero resulta que por la oración de la iglesia, Dios envía un ángel de madrugada y libera a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro sale de la cárcel, no se va corriendo a acostarse en su cama con su mujer, porque Pedro estaba casado. Y no va corriendo a su casita a acostarse en la cama con su mujer. Se va donde estaba la iglesia reunida. Porque el celo de la casa de Dios los consumía como había consumido a Jesús. Y su preferencia era estar con los miembros de la iglesia, por encima de estar con los miembros de su familia. Porque sabían que en medio de la iglesia podían tener paz y podían sentir la presencia de Dios. Y os digo una cosa, no hay nada mejor como tener la presencia de Dios en nuestras vidas. El otro ejemplo que quiero poneros es como el que os contaba antes de este matrimonio cubano. Si por culpa de nuestra fe no tenemos acceso al sistema sanitario, ni tenemos medios para comprar medicinas, ¿a quién acudiremos primero si nos ponemos enfermos o si alguien de nuestra familia se pone enfermo? Yo estoy seguro de que si no tuviéramos acceso al servicio sanitario, acudiríamos enseguida al Señor a través de la oración y después obedeceríamos la enseñanza de Santiago y pediríamos oración a los ancianos de la iglesia. Y quiero recordar que ancianos no se refiere a ancianos en edad, sino a los que ejercían el ministerio pastoral en la iglesia. Por tanto, la persecución nos llevaría a cumplir y a vivir conforme a los principios del reino. Dios no quiere que no acudamos a los médicos, como hay por ahí extremistas que dicen que un cristiano no debe ir al médico. Eso es falso. Porque Dios le ha dado inteligencia al ser humano para poder estudiar medicina y podemos hacer uso de los médicos. Pero lo que Dios no quiere es cómo vivimos nosotros en nuestra sociedad del siglo XX. En que me pongo enfermo y lo primero que hago es ir al médico. El orden natural y normal es, me pongo enfermo, primero acudo a Dios y oro y llamo a los ancianos de la iglesia para que me unjan con aceite. Y una vez que
me han ungido con aceite, si Dios no responde, porque a veces Dios no responde, pues entonces me voy al médico. Y cuando en la iglesia perseguida alguien se pone enfermo, siguen este orden y por eso ven muchos más milagros de sanidades de los que vemos nosotros. Porque viven conforme a los principios del reino. Y si en la iglesia viviéramos de verdad según los principios del reino, podríamos ver el poder de Dios manifestado a través de la iglesia. Creo que con estos dos ejemplos que he puesto queda claro que el hecho de que Dios se manifieste en medio de la iglesia perseguida no es porque la persecución produzca privilegios a los ojos de Dios, sino porque la persecución nos lleva a vivir conforme a la voluntad de Dios, nos lleva a depender totalmente de Dios. La persecución nos lleva a vivir de verdad conforme a los principios del reino y a dejar que Dios de verdad reine sobre nuestras vidas. Por tanto, si Dios reina sobre nuestras vidas, el poder de Dios se puede manifestar. Dios es el mismo en todo lugar y actúa de la misma manera en todo lugar. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos preferidos. Todos somos iguales ante Él. Por lo que si en la iglesia perseguida Dios se manifiesta de una manera más palpable que en la iglesia que no es perseguida, el problema no está en Dios, sino en los miembros de la iglesia de los países donde el evangelio no es perseguido. Entre nosotros es mucho más frecuente encontrar cristianos que viven de espaldas a la voluntad de Dios. Bueno, mejor dicho, es más frecuente encontrar personas que se llaman cristianos, pero que viven de espaldas a la voluntad de Dios, que entre los cristianos de los países donde el evangelio es perseguido. Nuestras prioridades han dejado de ser el reino de Dios y su justicia, por lo que el reino de Dios no puede ser establecido de verdad en nuestras vidas y por tanto tampoco puede ser establecido en la iglesia, porque la iglesia es la suma de todos los cristianos. Si sobre nosotros no se ha establecido de verdad el reino de Dios, en la iglesia tampoco se ha establecido el reino de Dios. Y por tanto Dios no puede manifestarse entre nosotros como Él quisiera. Insisto en que el problema no está en Dios. Dios desea seguir deshaciendo las obras de las tinieblas entre nosotros. Dios desea seguir libertando a los cautivos. Dios desea seguir sanando a los enfermos. Dios desea seguir poniendo en libertad a los oprimidos por el diablo, pero Dios no puede ir contra sus principios ni contra su palabra. Así que quiero recordar las palabras de Jesús en el famoso sermón del monte del Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y versículo 33. Cuando lo encontréis, por favor, leerlo. Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y de esa manera poder añadirnos todo lo que necesitamos, nosotros en primer lugar tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte consiste en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué significa que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es que antes que nuestra familia esté el reino de Dios, antes que nuestro trabajo esté el reino de Dios, antes que nuestros hobbies esté el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es solo estas cosas que estoy diciendo, es que lo primero que hagamos en la mañana sea buscar la presencia de Dios. Y cuando digo buscar la presencia de Dios, no me refiero a que haga una oración ritual y lea un capítulo porque estoy acostumbrado a hacerlo, como si fuera una pastilla que me tengo que tomar a primera hora de la mañana. Buscar el reino de Dios es entrar en comunión real con Dios, buscando oír su voz para que Él tenga el gobierno de mi vida en ese día. Buscar el reino de Dios es buscar que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida desde la mañana hasta la noche. Porque el hecho de que yo al levantarme ore y lea la Biblia, pero luego le falta el
respeto a mi mujer o a mi hija, no sirve de nada y no supone buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo oro y leo la Biblia pero luego miento, eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Si yo oro y leo la Biblia pero luego me meto en los bares a beber, a fumar y a mantener conversaciones indecorosas, eso no es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar que la voluntad de Dios sea cumplida en mi vida. Es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios, aun cuando nadie me está viendo. Buscar el reino de Dios y su justicia es darle prioridad a la obediencia a Dios y vivir conforme a los principios del reino. Porque como leímos en el primer versículo, en tercera de Juan, capítulo 3, empieza diciendo el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, aunque venga a la iglesia. Aquí no dice que los que practican el pecado fuera de la iglesia. Cualquiera que practica el pecado, aunque asista todos los domingos y las fiestas de guardar a las reuniones, el que practica en su vida diaria el pecado es del diablo, no es un cristiano, aunque se llame cristiano. ¿Sabéis? Yo os puedo decir que yo soy el Papa, pero eso no me convierte en el Papa. Y yo puedo decir que soy cristiano, pero si no vivo conforme a los principios del reino, no soy cristiano. Al contrario, soy piedra de tropiezo para aquellos que me conocen y que saben que yo digo ser cristiano, pero luego doy mal testimonio. El buscar el reino de Dios y su justicia es vivir de tal manera que los principios del reino sean establecidos en mi vida. Cuando nosotros vivimos de esta manera, Dios añade todas las cosas y Dios puede manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Muchas veces se nos olvida que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y por tanto Dios no puede obrar a través de nosotros si no vivimos en santidad. Y no podemos vivir en santidad si no buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero Dios lo puede producir cuando de verdad buscamos el reino de Dios. Cuando de verdad buscamos que el reino de Dios sea establecido en nuestra vida. Pero si en nuestra vida diaria no vivimos de espaldas a la voluntad de Dios, Dios no nos va a obligar a cambiar. Dios quiere seguir deshaciendo las obras de las tinieblas en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestros pueblos y ciudades. Pero Dios quiere hacerlo a través de cada uno de nosotros. Y para eso, su reino ha tenido que ser establecido de verdad en nuestras vidas. Y su reino se establece en nosotros, no por una oración que hayamos hecho, sino por nuestra obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad. Porque el reino de Dios se establece allí donde se obedece la voluntad de Dios y se vive conforme a los principios de su reino. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poder ser instrumentos útiles en sus manos para seguir deshaciendo las obras de las tinieblas. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has llamado a vivir en libertad. Tú estás dispuesto a seguir deshaciendo las obras de las tinieblas, Señor. Te damos las gracias porque tu brazo no se ha cortado para hacer maravillas. Tú sigues haciendo milagros, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que tú rompas cadenas, Señor, que rompas ataduras. Yo te pido que tu unción descienda, Señor, sobre nuestras vidas y pudra todo yugo, Señor, y toda tiniebla sea disipada. Oh Dios, que tu gloria sea vista sobre nuestras vidas cada día, no solo cuando venimos a las reuniones, sino cada día cuando vivimos nuestra vida natural, que en todo momento tu gloria sea vista sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a los principios del reino. Ayúdanos, Señor, a que el ser cristiano no sea más que un concepto teórico en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, de verdad a convertirnos a ti de todo corazón. Oh Dios, yo reprendo toda tiniebla en el nombre de Jesús. Y te pido, oh Dios, que tu gloria, tu luz alumbre los ojos de nuestro entendimiento en este momento.
y tú traigas luz, Señor, y tú rompas cadenas, abre las cárceles del alma, Señor. Oh Dios, tú has venido a traer libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, Señor. Y yo te pido que tu iglesia no permanezca en esclavitud ni en tinieblas, sino que de verdad experimentemos tu libertad y vivamos en tu libertad, Señor. Oh Dios, ayúdanos a no contaminarnos con el pecado que nos asedia. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo, para que tu gloria se manifieste en nuestras vidas y puedas, Señor, usarte de cada uno de nosotros para traer vida a los que están a nuestro alrededor. Yo te pido, Señor, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, que verdaderamente fuera de las cuatro paredes de este lugar vivamos de verdad como cristianos, Señor. Oh Dios, yo te pido que tú obres, que nos conviertas de verdad a ti. Oh Dios, que dejemos a un lado la práctica de la religión y vivamos una relación contigo real, íntima y personal. En el nombre de Jesús te pedimos.